vuelta. Date vuelta. Bienvenido acá a la sala, a la biblioteca. Gracias, muchas gracias. Vi que estás viendo los libros. Bueno, si querías comentar algo en relación a la biblioteca o a las Y bibliotecas. cuando empezó, que hace como, no cuando empezó, pero hace unos 2 años atrás, vine acá a la sala de ensayo y me llevé un libro prestado. Se los traje de vuelta, creo que él me lo dio Marcelo, pasado. ¿no? Sí. Y a mí me parece no importante, sino fundamental que hayan bibliotecas, y más en esta zona de la ciudad, porque este es el trabajo que es tan necesario para que accedamos a la cultura todos. Y también por la cuestión del formato físico. Bueno. Yo insisto con el formato físico. Y parece que es muy importante. Mientras más bibliotecas haya, va a haber más estimulación para que las personas se vuelquen a la lectura. Bueno. En relación al formato físico, ¿no? Porque estaba viendo acá en tu libro, digamos, el dolor voluntario, el último Sí. que hace acá, también el formato físico. Me llamó la atención una frase que justamente tiraba sobre la historia de los carreros y bueno, toda esta situación que ocurre en Buenos Aires, digamos, Sí. de los carreros Sí. y el inventor de la máquina de la tatuar. máquina. Claro, que ahí tiras una frase que tengo que buscar, que es acá. Sobre la inmaterialidad Claro. del ciberespacio. Claro, exactamente, que es como la que la escribiste un par de veces y la fuiste Tal perdiendo. cual, porque 2 veces empecé a escribirlo y 2 veces que el disco rígido, que no sé qué, que la computadora, que alguien se la robó, y 2 veces lo perdí. Y no es la primera vez que pierdo material así. Ujú. Y de ahí, esto era lo que decías, ¿no? De una, sí. Porque puede pasar que los papeles se te mojen y cosas, pero implica, digamos, una tecnología que por ahí a veces funciona mal o que de repente lo subís a algún lado y pasa X cosas. No, para mí, por mi experiencia personal, confío más en el soporte físico que en lo que te decía, la inmaterialidad del ciberespacio. Porque, y no solamente me pasa a mí, a mucha gente. Se pierden archivos completos, música, fotografías que no las recuperas nunca más, escritos. Para mí fue un espanto. Una vez tenía una novela casi terminada y bueno, alguien se llevó la computadora y se llevaron el escrito. Y chau. Si yo lo hubiese impreso en papel lo tendría, pero bueno, por eso es que confío más en el formato físico. Y por ejemplo, y si tuvieras una nube, algo a que subirlo. Y sí, O sea, todo no es hipotético, nos han ¿no? jurado de que iba a estar todo bien, que iba a quedar en la nube, pero otra vez lo mismo. Sí. Después te enterás que en la nube se perdió, Ajá. porque hay que entender que también es la inteligencia artificial la que está orquestando en gran medida los contenidos que quedan en el ciberespacio, qué sirve, qué no sirve, qué queda en la red, qué lo tiran abajo. O sea, las mismas maquinarias programadas, digamos, eso llama como la inteligencia artificial. Como... Yo creo que sí. Y- No tengo pruebas contundentes para decirlo, pero creo mis propias convicciones. Estoy convencido que es así. Y vos pensarías que se podría lograr alguna cuestión así, pero de otra manera, podría ser diferente, ¿lo ves posible? O sea, que de repente... de utilizar el espacio virtual. Claro, que sea confiable de repente para un futuro escritor, no te digo ahora ya, pero en un futuro. Y ojalá que sí, pero yo la verdad que la veo bastante complicada. Y más aún, según los algoritmos, ellos ven si lo que vos estás escribiendo es favorable a la emancipación de los seres humanos o es para tontarlos más todavía, y ahí los algoritmos deciden. Tengo acá los fanzines que trajo uno en realidad nuestro primer entrevistado del ciclo, de este ciclo, de entrevistas a escritores, que bueno, Claudio Vargas Ojeda nos trajo los fanzines que hacen entre los dos, Simios Librepensadores. Sí. Nos trajo la primera edición y la tercera. ¿Cómo se llama? La pregunta, bueno, además de por los fanzines, que él nos contó un poco cómo se editan, que también los distribuyen en papel, que los laburan en conjunto, que toda la historia, bueno, que el que los puede, el que lo vaya a comprar también se van enterando de qué tratan. Pero la pregunta era un poco desde la idea, ¿no? Y el título, Simio Libre Pensador, ¿qué significaba para vos ser un simio libre pensador? Ya sea como quieras definirlo, como simio, como libre pensador, como todos juntos. ¿De dónde sale? La filosofía del simio libre pensador se basa en 3
bastiones principales: el primitivismo, el formato físico y las ideas libertarias tradicionales, con algunas excepciones, porque la cuestión del internacionalismo nos está haciendo bastante ruido en estos tiempos de globalización. ¿De acuerdo? Y ahí te puedo ensamblar con la cuestión del regionalismo que me preguntabas en otra parte. En un momento sí. Pero bueno, no me voy a dispersar. No, si querés contar de eso era interesante. El tema es que empezamos un poco de una manera bastante lúdica con Claudio, diciendo que bueno, después ¿qué podemos hacer? Un simio no es un gorila, sino más bien lo contrario. Un simio puede ser un mono carayá que caga la mierda que lleva adentro y con eso ataca a sus enemigos, o un mandril que es como un mono con colmillo, con sentido de regionalidad y que cuida también su territorio. Nos identificamos más con ese tipo de mono, que también básicamente el hombre es como un mono con menos pelo. Claro, como nosotros somos así partidarios del primitivismo, ya que consideramos que el hombre del pasado es superior al hombre del presente, tanto física como mental y espiritualmente, ya que no teníamos tantas distracciones antes como ahora. Y bueno, nuestras ideas podemos decir que somos básicamente filoanarquistas, aunque con ciertas reservas, porque tenemos sentido práctico nosotros. Y escriben fanzines, ¿no? Pensaba en el mandril, un animal que, al menos lo que me llegó a mí de la descripción, como una característica que tiene así, que resalta, es que es muy tranquilo y de un momento para el otro se saca como los mandriles. Sí, ¿no? Los mandriles es un poco así. Así que... Pero también que son animales muy sociables, tanto como los mandriles o los carayá. Claro. Entonces el fanzine también están en grupo, en sociedad, y en el fanzine lo encaramos desde nosotros. Somos nosotros. Yo, Claudio, Max, algunos colaboradores, gente que ayuda, los cronistas que tenemos que siempre mandan notas. Es algo más. Una cuestión colectiva. Me gusta mucho el concepto de lo colectivo. Funciona muy bien así. Te voy a leer, Matías, si me permitís, un fragmento de tu libro, de tu último libro, en relación a esto, a la observación y a la conceptualización. Pero vamos a ver. Resultaba enternecedor ver esos rostros rígidos de incontables inviernos pasados al raso, surcados de arrugas de tantas desgracias familiares y sociales, carentes de toda garantía material, familiarizados con la fatalidad y la injusticia, de hambres y penas heredadas, alegrarse y sonreír por un breve instante ante aquella sencilla atención que el vecino les regalaba. Lo sé bien porque sentía lo mismo. Bueno, esa pregunta es un fragmento, hay muchas partes que me fueron llamando la atención del libro, pero en relación a la observación del otro y de vos compartir, porque esa es una cuestión recurrente en tus libros. Hay una cuestión como o al menos lo que me pareció viendo, de pensar psicológicamente, antropológicamente a las personas con las que te vas encontrando, que vas tatuando también. Sí. Pero también desde sentirlo. En una parte mencionás justamente que te pones a hablar, a escuchar, pero vos también les contás cosas. Claro, para mí funciona así, tiene una cierta reciprocidad. Yo creo que logro penetrar en la psiquis profunda de los pacientes cuando los estoy pinchando, primero porque lo tenés 2 horas ahí, ¿entendés? Se largan a hablar. Y está comprobado que si el paciente habla mientras uno lo tatúa, se le afloja mejor la carne porque se va de su suplicio y todo funciona mejor. Pero lo que decía es esto, creo que también logro penetrar más en la intimidad de la otra persona, porque yo también cuento cosas mías. Claro. Y eso es lo que a ellos también quizás les da una confianza suficiente para decir, no soy por ahí quizás como el psicólogo que está Cayetano, no dice nada de sí mismo y solamente escucha y aconseja. Yo también cuento cosas mías. No hay que apabullarlos tampoco los pacientes, pero primero cuento una cosa mía, si ellos también pueden ver que haya confianza y empiezan a contar. Y a mí realmente disfruto esa parte de mi trabajo, cuando las personas cuentan de lo que les pasa. ¿Cómo se fue generando esa relación entre el tatuador y el escritor? ¿O siempre se dieron? Y para mí creo que se fue dando de una manera muy natural, porque yo ya escribía de antes de empezar a tatuar.
y trataba de aunar estas dos cosas en una. Entonces me pareció ideal. Mientras estoy tatuando, el tipo habla y claro, uno también tiene que saber preguntar, tiene que saber generar confianza en el paciente para que hable, y también hay que saber preguntar y hay que saber escuchar, que muy bien no me sale a mí, pero bueno, ahí mientras tatúo, bueno, encontré un espacio adecuado justo para eso, para que la persona pueda contar. Y creo que es a través de esa experiencia del dolor voluntario que vienen a hacerse pinchar que para sacarse el estrés también la gente empieza a hablar. Y a mí realmente, como te decía, me gusta mucho esa parte del trabajo, y cuando las personas hablan, y sobre todo cuando me conceden el privilegio de escuchar cosas muy profundas y sentidas que tiene la gente para decir. Bueno, una pregunta en relación a las personas que ojalá estén viendo esto en algún momento futuro, y también ojalá que sea un material que no quede también, que no se pierda, sino que dure lo que tenga que durar. En relación a esto, personas que se acercan a la actividad de escribir, o algo más allá. Lo importante en primera medida es cuando uno tiene una idea, llevarla a cabo y llevarla a cabo hasta el final, porque el mundo está lleno de personas que tienen muchas ideas y buenas ideas, pero acá lo que está faltando es gente operativa, personas con decisión, disciplina y constancia si te ocurre una idea, la llevas a cabo y la llevas hasta el final. Eso me parece que es lo que vale. Pienso que si una persona está pensando en publicar, ya sea un libro, lo que sea, mi consejo es que le den para adelante, porque nosotros, poco convencidos de la importancia o del impacto social que pueda llegar a tener lo que hagamos, me puse a ver que la revista, el fanzine, se vendía, y se vendía en los kioscos de revista, más de lo que nosotros pensábamos. Económicamente hablando, nuestros números siguen siendo ridículos. Sacás, publicás, recuperás la plata que pusiste, sacate unos mangos, pero eso no importa, porque la recompensa viene por otro lado. La recompensa es intelectual, emocional. Uno termina conociendo personas o termina involucrándose en ambientes que te favorecen mucho más que de repente ganar 25.000 pesos con la edición del libro. Claro. Hay una trascendencia en relación. Porque puede sonar un poco arrogante lo que diga, pero no me importa. Porque la humildad también es un valor bastante cuestionable. Lo quería decir, lo tenía acá. Y entonces uno busca la trascendencia. Yo desde chiquito que la buscaba. Uno busca, no quiere decir, bueno, voy a vivir, me voy a morir y ya está. Sí, francamente es la búsqueda, por lo menos en mi caso, buscar cierta trascendencia. Poder trascender la muerte. Y de vos va a quedar lo que hayas escrito. Siempre y cuando lo hayas publicado, no vaya a hacer cosas que escribiste, lo subiste a la nube y después que te moriste se bajó de la nube y no quedó nada. Chao, a cantarle a Gardel. Así que, cuidado con eso. Bueno, buenísimo. Bueno, yo voy a tratar de cuidar del libro que... Aquí una copia tiene que quedar. Un poco pensamos los espacios para resguardar, ¿no? la cultura y el conocimiento de... Como la biblioteca de Alejandría. Bueno, fueron a prender a fuego un par de veces, ¿no? Sí. Menos mal que algún iluminado en aquel entonces dijo, no, pará, hagamos una biblioteca, guardemos las cosas. Si no, imagínate, hubiésemos perdido toda la base. Y ahí zafó mucha... Claro. Imagínate la importancia de la biblioteca. Pero pareciera, quizás a ustedes les pasa esto, que les vienen a decir, no, que las bibliotecas, que se están pasando, que era la... Entonces tiene siempre mucha relación con la música, y un poco eso si quería hacer una especie de cierre en esa relación. Nuestra idea es tener libros de música, también tenemos CDs. Música que uno hace, a no ser que sea música instrumental, ¿no? Pero claro. Y eso es poesía. Quiero creer. Bueno. que es poesía, claro. ¿Quién lo puede? Y es más, me parece que
inclusive en los géneros más populares, que es la música que a nosotros nos gusta y hacemos, suele ser mucho más importante la letra, la parte literaria, que la parte musical de una canción. Así que sí, tiene mucha relación. Y una pregunta más. Vos cuando viajas, no viajas escuchando música, ¿no? Cuando, por ejemplo, estos viajes que te vas al este de Europa del Este y andás en bici. No vas con el auricular o más nada. No, porque tenés que ir atento a tener la jugada. Mirá, si viene un tipo te toca bocina, no escucha. Pero por ahí si vas remando, sí. Ah, bueno. Pero igual no, viste, no usa mucho porque se Entonces, ¿hay alguna cuestión, una posible? Poner que si alguien hace una película con esto, decir, che, te hago una, no sé. Tenemos que hablar de regalías. Bueno, yo me pregunté en relación a conseguirte algún músico, o ofrecer. No, igual vos ya. Tendría que hablar con Emil Kusturica y yo creo que él que tiene ese concepto también medio de los viajes, medio gitano. Ah, bueno, iría por ahí, por lo balcánico, los gitanos y... Me gustaría hablar con Umberto Tozzi, el gran cantautor italiano, no sé si lo conoces. No. Bueno, es un poco anticuado para esta época, pero bueno, pero un genio de la creatividad. Sigue escuchando, qué sé yo, hace mucho. Bueno, básicamente eso. No sé si querés decir algo más, Matías. Quiero agradecerte mucho por el espacio, por la difusión, que es muy útil, y bueno, y repetir también que admiro el trabajo que están haciendo, que están llevando adelante, sobre todo acá, en el Alto, el trabajo que están haciendo de difusión de la cultura. Y también de esto de promocionar a los escritores de acá, y a los escritores que estamos vivos. Me gustaría instar a la gente, si les gusta leer, traten de leer a los escritores que estamos vivos, porque si no, viste, se lee solamente a los escritores muertos, eso no cobran regalías, ¿no? Ya están finados. Pero bueno, sí, realmente me pareció muy importante que hagan este trabajo de difusión. Buenísimo. Estamos. Bueno, muchas gracias, Matías. Gracias a vos. Gracias. A reventar, y no me entregaré hasta el tiro final. De nada me arrepiento, soy lo que la sociedad me hizo ser.